como profundo conocedor, el tema va en armonía de lo que es su perfil profesional, América Latina en la nueva normalidad. Lo escuchamos atentamente, doctor Santana, y gracias por decir sí a este espacio colaborativo de la comunidad académica. Como dice el doctor Pineda, estamos todos en un mismo barco. Lo escuchamos, doctor. Y muy buenas tardes desde aquí, desde la Ciudad de México. Les agradezco esta invitación a sus autoridades de esta Universidad del Paraguay, sí, como también a los colegas que están aquí acompañándonos en esta conversatorio, mesa redonda, panel, seminario, sí, sobre estas nuevas realidades que hoy nos ha tocado dilucidar y enfrentar y tratar de explicar qué vamos a hacer ante este reto, y que la Universidad Nihon Hakko pues nos abre esta posibilidad de abrir este espacio para comentar, para hablar, para señalar algunos aspectos. Bueno, en primer lugar, sobre esta situación de Nueva América Latina y la nueva normalidad, pues evidentemente pienso que estamos frente a un gran reto que se está abriendo precisamente en estos días frente a un escenario que parecería no existir, porque se abre pues una nueva situación que no se había vivido, quizá para nuestra generación, pero sí para otros, hablando históricamente en lo que ha sido el curso de la historia del mundo y en particular de los países de América Latina. Es decir, el riesgo siempre ha estado latente, ese nunca ha aparecido y seguirá estando latente. Lo que pasa es que en nuestra época de esta llamada nueva globalización, pues aparece una nueva coronavirus que empieza a proliferar y se expande por todo el planeta. Pero decíamos, esto no es nuevo, esto ya ha existido anteriormente y ya se señalaba con otra serie de factores que se han dado de estos riesgos, de estas epidemias, ¿sí?, a nivel internacional. Pensemos históricamente con el descubrimiento de América, cuando llegó la conquista a las distintas partes del continente americano, pues con ella no tan solo vinieron otros sujetos del viejo mundo, ya sea de Europa, de África o de Oriente incluso, sino también vinieron una serie de patógenos, y en lo particular la viruela, y lo cual generó, entre otros daños, pues que desapareciera, producto de esa nueva, o en aquel momento, nueva epidemia, pues más del 80% de la población que habitaban los pueblos originarios de nuestra América. Entonces ahí está un ejemplo. Uno más reciente, por decirlo históricamente hablando, fue hace 100 años, como también ya se señaló, con la llamada influencia española, que afectó a buena parte del mundo, a gran parte del mundo, mejor dicho, ¿sí? Y que generó en aquellos años, entre hace poquito más de 100 años, más de 50 millones de muertos. Si hacemos un estudio o un análisis así muy comparativo entre lo que hoy es la realidad con una población sobredimensionada a nivel internacional y lo que había y la población total que había hace 100 años, pues afectó mucho más aquella pandemia que la que en este momento está afectando a nuestros países. 50 millones de muertos que hubo hace 100 años, pues era tremendamente el impacto que generó aquella epidemia. Hoy, según los datos que anotamos en este momento, es que según la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, se suman apenas, todavía no llegamos al 500,000 de fallecimientos de esta pandemia, aunque estemos cerca de 8 millones de los infectados en todo el mundo, pero sin lugar a dudas no se ha llegado al alcance de lo que proporcionalmente fue la influencia en otro momento hace 100 años. Y también, producto de estas mismas situaciones, pues se ha vivido más recientemente otras pandemias de esta naturaleza. Una muy conocida y que no hay en este momento todavía ninguna vacuna es el SIDA, por ejemplo, ¿no? Otra que está afectando fuertemente
en el mundo es el ébola, particularmente en el África, o el brote del sarampión en algunos países de América Latina y en los sectores mucho más vulnerables. Y estamos hablando, bueno, de una serie de elementos que están apareciendo en esta nueva normalidad y que sin lugar a dudas se habla, por ejemplo, que la situación que estamos padeciendo se va a desarrollar todavía por lo menos, son algunos estimados que nos dan los especialistas en términos médicos y de la biología, que durará todavía aproximadamente 3 años, si es un cálculo más o menos optimista, ¿no? Entonces, esto nos abre la posibilidad de enfrentar precisamente a esta nueva normalidad, pues, y en particular en el campo de la educación, con mucha atención, muchas precauciones para saber cómo vamos a enfrentar estos nuevos retos. Bueno, uno de ellos, ya estamos viendo la posibilidad, es esta comunicación tecnológica que estamos teniendo a través de la web, a través de estos canales de internet que nos permiten abrir el horizonte y no tan solo en una comunidad muy determinada, en un país, en una república, en una región, sino a nivel global y a nivel mundial. Esta es una posibilidad que nos está dando esta situación y es algo que nos ya señalaban, ¿sí? Precisamente uno de estos grandes pensadores donde tenemos que inventar constantemente, ¿no? Estas realidades, estos problemas, pues tenemos que superarlas inventando, decía el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, para no equivocarnos. Y en este sentido, bueno, habría que comparar algunas partes de esta nuestra realidad. Por ejemplo, en el Paraguay, comparativamente, que hace frontera con el Brasil, pues la afectación todavía es mínima si la comparamos. El Paraguay hoy registra, según estos datos de la Universidad Norteamericana Johns Hopkins, pues solamente según esos datos, 1,296 contagios y 12 fallecimientos. Viéndolo optimistamente, pues es muy positivo todavía la contención que hay en el Paraguay de esa situación, mientras que en el Brasil, por ejemplo, es que está al lado de la frontera con el Paraguay, es tremenda la situación, más de 43,000 muertos para que calculemos o fallecimientos de lo que ha generado hasta este momento el padecimiento o la afectación y los contagios de 867,000 personas y un poco más los que se sumen. Y si lo hacemos comparativamente con los Estados Unidos, bueno, pues ahí es mucho más evidentemente la situación. Estamos hablando de cerca de 120,000 muertos seguramente para fines de esta semana, ¿sí? A lo que se podrá llegar en los Estados Unidos, desgraciadamente, y más de 2,110,182 hasta el día de ayer, según nos señalaba la cuenta. Y hay otro elemento también, es que en el conjunto de los países latinoamericanos, que somos una misma comunidad cultural, histórica, política, social, bueno, política todavía no, desafortunadamente, pero sí una comunidad cultural, económica, social, con rasgos totalmente semejantes, pues tenemos 1,5 millones de afectados en términos del contagio. Ante esta situación y de que vaya a seguir creciendo, porque la tendencia es que nuestra región vaya creciendo y que también se van presentando una serie de problemas de cómo salir de la crisis y no tan solo a mediano o a largo plazo, sino en lo inmediato, porque sabemos que nuestros países pues son muy vulnerables, particularmente los sectores populares que carecen de empleo, por ejemplo, suficiente para poder emplear a la gente y pueda tener un ingreso para el desarrollo, o la falta de centros educativos. Y lo que se ha hecho mucho más evidente en esta situación de la pandemia ha sido la falta de servicios médicos suficientes para atender a la población
que no tan solo lo necesita, sino que lo va a tener que necesitar en la medida que esta situación vaya creciendo. Y ojalá que no crezca, que esto se llegara a estancar y que fuera descendiendo, que esto sería lo más óptico de nuestra situación. Comparativamente, si ubicamos estos datos que le di de los países, por ejemplo, en el caso de, según esta estadística, que Paraguay tiene 12 fallecidos, pues es muy escasa la situación. Ojalá así se mantenga. O Cuba, que otro país del Caribe donde tiene tan solo 84 muertos. Y hablamos del caso de Brasil, que es, y el estado es tremendamente grande, o el caso de México, que ya llegamos a más de 17,000 fallecimientos. Y comparativamente con otras regiones de nuestra realidad, por ejemplo, allá en el Asia-Pacífico, pues encontramos otros cuadros totalmente distintos. Por ejemplo, China, donde originalmente se originó el desarrollo de este patógeno llamado como la nueva coronavirus, pues hoy en día suma, según los datos de la Universidad Norteamericana, 84,339 infectados y con 4,638 fallecimientos en un país de cerca de 1,400 millones de chinos, pues evidentemente hay una contención del fenómeno, pero esto también se explicaría por otra serie de elementos culturales, de estructura política, estructura económica, que han logrado contener esa pandemia. O de igual manera, en el caso de Vietnam, para poner todavía un caso más extremo, resulta que en el Vietnam no ha habido un solo muerto, por ejemplo, ¿no? Y los contagiados no suman más allá de 340 contagiados en ese país, que ha sido uno de los que históricamente ha sufrido otro tipo de pandemias, las guerras, por ejemplo, las invasiones que tuvo por parte de Estados Unidos y de Francia, donde hubo una gran cantidad de muertos, incluyendo los norteamericanos que murieron por más de 50,000 durante la invasión al Vietnam, pero que sin embargo hoy nos da un mejor ejemplo. O el caso de Japón. En el Japón se han sumado 17,439 contagiados y no han llegado todavía ni siquiera a 1,000 muertos, en buena hora, afortunadamente, ¿no? Lo cual, bueno, también nos habla de unas situaciones de que la nueva normalidad que se adquiere en los países, sobre todo este tipo de países con un mayor desarrollo económico, político, social, pues representa precisamente un modelo en el que tenemos que abrevar, tenemos que aprender esa disciplina, ese afán de trabajo, ese afán de cuidar prioritariamente la salud y de que también, bueno, en nuestro caso en América Latina, y vamos a llevarlo al terreno de la educación, el único país que ha logrado abrir los centros educativos es el Uruguay, que es en la región, pues uno de los países menos afectados y que abrió ya con una serie de elementos de sumo cuidado las puertas precisamente de la educación, que ese es otro de los retos que vamos a enfrentar en un futuro mediano y ya dijéramos a largo plazo si esta situación se presenta. Pero aquí hay evidentemente en nuestra región elementos centrales, que es atender, por ejemplo, los servicios de salud en nuestros países, lo cual implica, bueno, plantear que en el centro del tema educativo, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, precisamente se den la formación de médicos, por ejemplo, de biólogos, de especialistas para atender temas de la salud que son muy importantes y trascendentales. Evidentemente, un mejor ejemplo nos lo da Cuba, que ha podido ayudar a una diversidad de países de América Latina y del mundo, incluso médicos cubanos en Italia, por ejemplo, en Andorra, asesorando países europeos y enviando brigadas médicas para solucionar. Y esto gracias a que la educación, en particular el tema de la medicina en Cuba, pues ha generado tener 9 médicos por cada 1,000 habitantes. Esto sería muy bueno para todos nuestros países, lograr este desarrollo donde se pone la atención de las personas, la salud de la ciudadanía, precisamente
como un eje central de la educación, porque es lo que requiere y que esta pandemia nos ha mostrado la necesidad de ubicar y priorizar las necesidades que tenemos para atender al conjunto de nuestra población. Ahí serían ejemplos de los retos que estamos enfrentando ahora. Se habla, bueno, de que los semáforos que tendrán que abrirse seguramente van a ser en un semáforo en verde, que abra las escuelas y que lleguemos a los centros, a las reuniones, desde los centros educativos infantiles hasta las universidades en las mejores condiciones. Para ello tendremos que llegar precisamente a una situación donde se enfrente este problema de la pandemia, también con una serie de elementos fundamentales como es llegar al descubrimiento, por ejemplo, o a la creación de una vacuna. ¿Qué países pueden hacerlo en este momento? ¿Qué instituciones, qué empresas privadas pueden hacerlo? Básicamente la de los países desarrollados. Ahí está ya Rusia, está anunciando que posiblemente para septiembre tenga una vacuna ya en la posibilidad de desarrollarse a nivel mundial. O en el caso de Alemania, que también esté en esa tesitura, ¿no? Y de igual manera en los Estados Unidos, con algunas empresas particulares, se llega a esa situación, pero también esto pone de relieve que nuestros países de América Latina todavía están muy cortos para poder hacer precisamente una vacuna como una respuesta a una de nuestras necesidades. Y esto nos plantea cómo también tenemos que actuar más en la formación de cuadros que estén ligados a los nuevos avances tecnológicos y científicos de la medicina, de la biología, de la química, para enfrentar estos nuestros retos. Bueno, estas son algunas de las elementos que yo quería señalar. Ya se marcaban los 15 minutos a los cuales tenía yo espacio para hacer esta reflexión y dejamos lo demás para las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su abordaje global de lo que es la realidad de América Latina, y usted como investigador en este tema conoce y valoramos su tiempo, nos está acompañando en esta importante conferencia y lo invitamos a seguir con las demás que vienen sucesivamente. A ver, Carlos, ¿qué nos dice? ¿Hay alguna pregunta para el doctor Santana? ¿Qué dice el auditorio? Sí, ¿Hay consulta para el doctor Santana? ¿Lo escuchamos? sí, doctora Lucy, muchas gracias, doctor Santana. Justamente la pregunta lo hace desde Chile el doctor Rodrigo Ruay. Dice lo siguiente: ¿qué rol deberían jugar las comunidades científicas de nuestras universidades para influir en la política pública de nuestras naciones post pandemia? Gracias. Es la pregunta de Rodrigo Ruay desde Chile. Sí. Sí, muchas gracias. Yo creo que es un papel muy importante. En primer lugar, hay que entender que toda política siempre es pública, no existen políticas privadas en términos conceptuales, ¿no? Y los científicos, en lo particular, todo lo que hagan siempre va a tener que ver con la política social, con la política económica, con la política tecnológica, con la política científica, con la política agroindustrial, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de los elementos centrales, si entendemos los científicos, como estamos refiriéndonos a quienes hacen las llamadas y ciencias duras, pues es hacer una serie de aportes para el desarrollo de nuestras naciones, para el desarrollo de nuestros sectores, los más vulnerables, y del conjunto de la sociedad. ¿Cómo incidir? Bueno, este es un periodo precisamente en este curso de las pandemias que nos permite demostrar hasta el nivel que hemos llegado en el caso de la ciencia en nuestros países, en nuestras universidades, y medir también hasta dónde tenemos fuerzas de incidir en ese proceso. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día es que en el tema educativo del desarrollo tecnológico y científico no hay los suficientes recursos. Ojalá que en nuestros países se descubriera una vacuna. Creo que desde Finlay en Cuba, a principios o finales del siglo XIX, fue la única vacuna que logró desarrollarse.
En nuestros días hay una debilidad estructural, entonces tenemos que incidir para que la ciencia tenga mayores recursos y para que en situaciones de alto riesgo como la que estamos viviendo, nuestras universidades, nuestros centros educativos formen especialistas, reproducir cuadros que estén a la vanguardia de los procesos científicos del mundo o tecnológicos. Y también esto en el campo de otros conocimientos, como las llamadas ciencias sociales, la filosofía, la historia y la literatura, donde también tenemos que retomar esta serie de elementos como un testimonio de lo que estamos viviendo, para hacer los análisis y entender, interpretar adecuadamente la realidad de los fenómenos que hoy nos ha tocado vivir y dilucidar en ese espacio hacia dónde podemos ir en un mejor rumbo. Creo que ese es el papel que les toca a nuestros científicos. Desgraciadamente vivimos en países subdesarrollados y la premisa es acabar con el subdesarrollo, salir de ese estado de letargo, y un papel fundamental es la educación.